Gracias por continuar con nosotros. Aquí en ABC Noticias nos encontramos con el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, a quien le agradecemos como siempre que nos acompañe en el foro del Canal 28 para platicar, bueno, pues temas que tienen que ver con la auditoría. Bienvenido, Héctor. Al contrario, Sergio, muchas gracias por la invitación, como siempre. Es muy interesante conocer el trabajo que hace la auditoría, porque finalmente es el contralor el que vigila, el que supervisa, pues cómo se administran con eficiencia, con transparencia, con honradez los recursos de todos los chihuahuenses, sobre todo porque hemos pasado de una época oscura en la administración, en la vigilancia, en la transparencia de un sexenio. Bueno, pues que estamos viendo los resultados a través del operativo Justicia para Chihuahua, que quizás pudiéramos considerar que todavía tiene limitantes en cuanto a que los 6 años pues no se hicieron las auditorías, y yo no sé si hayan prescrito por el tiempo muchas acciones, pero finalmente, bueno, pues esa es la importancia que tiene el trabajo que está realizando el auditor con todos sus colaboradores. Hablando precisamente de los resultados como parámetro de lo que se ha hecho y lo que no se hizo en otras administraciones, en otras gestiones de la auditoría, sabemos que se ha avanzado mucho en los resultados, en todo lo que son pues los análisis de responsabilidad a funcionarios, más que en otros periodos. ¿Nos pudieras ampliar esta información y dar el parámetro de qué se ha hecho ahora y qué no se hizo antes? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, cuando me preguntan cuál es la función de la Auditoría Superior del Estado, de forma muy sencilla yo digo, es revisar la forma en la que se gastaron los recursos por parte de los servidores públicos el año inmediato anterior. Es decir, en ese momento estamos revisando cómo se gastó el dinero en 2018, cómo se gastó el dinero por parte de autoridades estatales y autoridades municipales. Pero a la vez estamos también atendiendo el rezago respecto de años anteriores. Para dar una idea acerca de lo que llevamos avanzado, la Auditoría Superior del Estado tiene 12 años de existencia. En esos 12 años se habían iniciado procedimientos legales en contra de solamente 7 servidores públicos a nivel estatal, en 12 años. 7 en 12 años. 7 procedimientos en 12 años. Prácticamente en 2 años una persona en promedio. Sí. En estos 7 meses que tengo al frente de la Auditoría Superior del Estado, nosotros ya hemos iniciado 45 expedientes. 45 expedientes en 7 meses contra 7 de toda la historia de la Auditoría Superior del Estado. Eso por lo que toca a autoridades que manejan recursos a nivel estatal. A nivel municipal, el récord era de solamente 13 servidores públicos de presidencias municipales sancionadas. 13 en 12 años. En 12 años. De los 67 municipios. De los 67 municipios. En lo que llevamos 24 denuncias en 7 meses. Es decir, en estos pocos meses que llevamos, hemos sin duda emitido más dictámenes a través de los cuales vamos a iniciar procedimientos. Se van a iniciar procedimientos en contra de servidores públicos que en el ejercicio del dinero público, de los recursos del presupuesto, no se apegaron a la normatividad. Es obvio el por qué antes no y ahora sí, pero yo quisiera que lo puntualizaras. ¿Cómo es que ahora la auditoría ha llevado estos procedimientos hasta llegar en un momento dado a la sanción respectiva y antes no? Bueno, ¿qué pasaba antes que no sucede ahora? Lo que yo percibo es, se auditaba mucho, se observaba, pero no se terminaban en conclusión de expedientes para poder procesar a servidores públicos que habían utilizado mal los recursos, es decir, que habían violado la ley. ¿Cuál era el destino de esos resultados? Pues yo los desconozco porque los archivos que tiene la Auditoría Superior no demuestran los resultados concretos que lleven como consecuencia una sanción a un servidor público. Entonces, ¿qué es lo que ahora sí se está haciendo? Creo que estamos abatiendo un rezago. Por ejemplo, un caso que nos ha dado
una buena cantidad de procedimientos es precisamente el que mencionabas al principio, que es Justicia para Chihuahua. Justicia para Chihuahua son una serie de investigaciones sobre el manejo de los recursos públicos que se hicieron en la administración pasada. Y todos ellos se han perseguido por la vía penal, es decir, ante tribunales o juzgados penales. Pero faltaba la otra vertiente. La otra vertiente es las sanciones administrativas. Sanciones administrativas que pueden tener como consecuencia, las más graves, la inhabilitación y la destitución de ciertos cargos. Pero sobre todo la inhabilitación, las multas y la reparación de daño. Entonces, estamos tratando de responder a esa otra vertiente que no se había atendido, porque por la vía penal se tienen avanzados una serie de expedientes, pero por la vía administrativa prácticamente ninguno se había llevado a cabo, por lo menos desde la Auditoría Superior del Estado. Es decir, estamos hablando de dos escenarios diferentes, las acciones penales con las acciones administrativas. Así es. Una sola conducta de un servidor público que en el ejercicio de los recursos públicos viola la ley, es decir, que no ejerce los recursos conforme a la norma o bien que los distrae para beneficios particulares, puede tener dos sanciones como mínimo. Uno por la vía penal, es decir, puede ser privado de su libertad principalmente, y otro por la vía administrativa, que esto se da a través de órganos, como su nombre lo indica, administrativos, que conocen de la misma conducta, pero con consecuencias y sanciones distintas. ¿Y podría darse la hipótesis que por el área penal resulte no culpable, inocencia, y en el área administrativa todo lo contrario? Puede ser, aunque es una hipótesis un tanto extrema y no tan frecuente, porque regularmente cuando hay responsabilidad penal hay responsabilidad administrativa. No siempre que hay responsabilidad administrativa hay responsabilidad penal, pero sí puede darse el caso de que por una de las vías se ha considerado responsable y por la otra no necesariamente. Y hay que pudiera pensar, bueno, lo que pasa es que en este periodo gubernamental, ya sea en el ámbito del legislativo, en el ámbito del ejecutivo, hay una intención de utilidad política, hay una revancha, una venganza. En este contexto, ¿qué se pudiera responder? Bueno, esa pregunta a mí me parece muy interesante, porque lo que estamos tratando de hacer es precisamente quitarle el elemento político a la revisión del ejercicio de los recursos públicos. Es decir, la fiscalización, las contralorías, las auditorías, tienen con mucha frecuencia intencionalidades, ya sea para beneficiar o para perjudicar a un partido político, para influir en un proceso electoral, para influir dentro de un grupo político, dentro de un mismo partido político. Y entonces lo que hay que hacer es precisamente ir blindando a través de normas cada vez mejor estructuradas un ambiente para efecto de que estos ingredientes estén completamente ajenos de las revisiones que nosotros hacemos. Y en lo que estamos nosotros trabajando, pues, es en emitir criterios para ir quitando estos elementos y para que el personal que se esté integrando a la Auditoría Superior del Estado sean personas que no estén vinculadas precisamente a partidos políticos. El gobernador Javier Corral ha levantado el teléfono, le ha marcado al auditor superior y le ha dado alguna orientación, alguna instrucción en relación a su trabajo. Ninguna. He visto al gobernador del estado una sola vez, después de que fui designado, solamente para presentarme formalmente con él, y desde entonces no he tenido ningún tipo de contacto con el gobernador. Ahorita en el ámbito legislativo está la polémica de modificar la ley con la intención de que el auditor tenga ya el control en un momento de todas las denuncias penales, que no sea una decisión del Pleno de los señores diputados. ¿Nos puede usted explicar o me puedes tú explicar, Héctor, cómo está esto? Sí, bueno, pongo el contexto. La Auditoría Superior del Estado depende del Congreso del Estado, es un órgano técnico del Poder Legislativo. Cuando terminamos nuestras auditorías, de acuerdo con la actual ley, lo que tenemos que hacer es presentarle los resultados al Congreso.
Y es el Congreso el que, revisando los resultados, nos ordena en qué casos sí debemos de proceder administrativamente por la vía administrativa y cuándo debemos de proceder por la vía penal o por ambas, y cuándo nos debemos de abstener. En muchas ocasiones no se expresa ni siquiera los razonamientos por los cuales se nos exige que no debamos de proceder cuando nosotros estamos detectando una irregularidad. Esta es la situación actual. Lo que se está promoviendo... Perdón, Héctor, entonces aquí se puede contaminar mucho el aspecto político en este tipo de decisiones de los partidos políticos al interior del propio Congreso del Estado, ¿no? Bueno, es precisamente lo que yo hablaba, de que tenemos que quitarle todos los ingredientes políticos. O sea, resulta que un órgano eminentemente político, como lo es el Congreso del Estado, porque lo es, está integrado por diputados que representan o se conforman a través de grupos parlamentarios derivados de partidos políticos, tienen en sus manos la última palabra respecto de la definición de cuando hay o no hay irregularidades. Y esto se presta para que el ingrediente político esté permanentemente en el tema de la revisión de cuentas públicas. Ese elemento fundamental es el que se pretende que se elimine con la aprobación de una nueva ley, que sea una ley semejante a la que ya existe en prácticamente todos los estados de la República y a nivel federal. De hecho, a nivel federal, desde el año 2000, la Auditoría Superior de la Federación no depende del Congreso desde el punto de vista de que éste le diga cuándo puede actuar y cuándo no puede actuar. Y un elemento de éxito que podemos mencionar de cómo el sistema así funciona es precisamente el tema que hoy está en boga, ¿no? La estafa maestra. La estafa maestra fue detectada precisamente por la Auditoría Superior de la Federación en una época en la que el presidente de la República, el presidente Peña Nieto, pues estaba involucrado en el sistema. Si hubiera existido un esquema como el que en Chihuahua existe actualmente, hubiera sido fácil que se hubiera detenido a la Auditoría Superior de la Federación para no seguir con las investigaciones de este tema que hoy resulta, pues, con tantos ingredientes que están llevando a grandes personajes a estar bajo procesos legales penales. ¿Y cómo explicarnos en este contexto que Chihuahua esté rezagado en este aspecto legislativo, siendo pues, una mayoría panista, los de Morena, que en un momento dado tienen una visión de control, de honestidad, de transparencia, de todo este tipo de elementos? ¿Por qué no han decidido cambiar la ley? Pues la verdad es que yo estoy sorprendido, sobre todo cuando empecé a estudiar para efecto de este cargo que actualmente ostento y que fue producto de un examen de oposición, y que analizando la ley yo pensé que estaba yo viendo una ley que ya estaba superada, una ley que no estaba vigente a pesar de que estaba en la página del Congreso. Pues resulta que una disposición que ha venido existiendo en Chihuahua desde hace muchísimos años, el país cambió, la federación cambió, los otros estados modificaron sus leyes y Chihuahua se fue quedando como una isla en esta materia en la que no se ha evolucionado. Y entonces por eso hemos estado insistiendo en que Chihuahua debe dar ese paso precisamente pues para estar en el contexto de los órganos que de mejor forma fiscalizan sus cuentas públicas. Hoy por hoy esta iniciativa de ley, ¿en qué punto se encuentra? Ya está en comisión, se aprobó la comisión, va al pleno. Bueno, afortunadamente, hace un par de semanas, un poco más, las Comisiones Unidas que están analizando el proyecto aprobaron ya el proyecto de ley y se espera que en el próximo periodo ordinario que empieza en septiembre, el Congreso lo discuta en pleno. Y yo esperaría que antes de terminar el año tengamos ya esta ley que no solamente es necesaria, sino obligatoria, porque la Ley General de Responsabilidades o el sistema en general nacional anticorrupción le estableció un periodo para expedir estas nuevas leyes a los congresos locales, y este periodo se venció hace 2 años, es decir, traemos más de 2 años de retraso en la armonización de esta ley en particular. Si bien es cierto que cuestionamos mucho la administración de César Duarte por todo lo que conocemos, también lo es que en la administración de Javier Corral pues pudiera haber situaciones, hechos irregulares que no pueden pasar desapercibidos, que se tienen que analizar, se tienen que sancionar.
En este sentido, en la actual administración, si es que hay un dato que no violemos la secrecía o algún impedimento, ¿qué información tenemos de la administración de Javier Corral en cuanto a observaciones, irregularidades o personas que sean llevadas a algún proceso administrativo? Bueno, estamos terminando las auditorías del gobierno del Estado y máximo en el mes de octubre estaremos presentando los resultados. Por cuestiones de secrecía no puedo adelantar la información. Claro. Hemos terminado ya auditorías en varios de los más importantes municipios del estado, entre ellos Juárez y Chihuahua. Ya hay resultados preliminares, igual no puedo dar a conocer la información, pero en el mes de septiembre, en el caso de los municipios, estaremos entregando la información al Congreso. Y en el momento que la entreguemos, en ese momento será pública y la podremos dar a conocer y comentarla. Ahora, un dato interesante es que a partir de ahí es como se analizará si esta nueva administración de la Auditoría Superior del Estado que encabezo, ¿sí?, está dando un resultado sin tintes partidistas, un resultado objetivo y un resultado que no tiene nada que ver con cuestiones políticas electorales. Estoy ahora sí que sometiéndome a ese análisis una vez que demos a conocer los resultados de la cuenta pública. Porque pudiéramos llegar inclusive hasta la paradoja que puede ser un análisis, un estudio pues muy objetivo de violaciones, de irregularidades, pero cuando llegue al Congreso, como están las condiciones actuales de la ley, pues se puede manipular, negociar, planchar pues los resultados, ¿no? Bueno, es que esa ha sido la historia precisamente. Hace un momento me preguntabas que cómo en 12 años solamente 7 procedimientos, cómo en 12 años solamente 13 funcionarios, altos funcionarios de municipios han sido sancionados. Bueno, porque esa era la historia. Se auditaba mucho, se observaba también mucho, pero cuando llegaba al Congreso, una buena cantidad de las observaciones simplemente eran perdonadas, por decirlo de alguna forma, y los dictámenes aparecían sin observación y los servidores públicos que pudieran haber hecho algún acto irregular terminaban sin sanción. Y el terminar sin sanción para un servidor público que comete un acto de corrupción es la mayor invitación que se puede hacer para que la corrupción permee en todos los ámbitos del gobierno. Ahora, si yo me pongo en los zapatos de los diputados y pensar, bueno, ¿por qué vamos a confiar en la auditoría? ¿Qué tal si la auditoría no hace bien su trabajo, no hay confianza en los resultados y como un órgano del Congreso del Estado va a actuar autónomamente y empezar a interponer recursos por su cuenta cuando nosotros mismos tenemos la confianza en este órgano? Bueno, yo daría una respuesta muy concreta a eso. La ley establece sanciones muy concretas en contra del Auditor Superior del Estado y de sus colaboradores cuando no actúan apegados a la ley, cuando falsean información, cuando no hacen una revisión parcial acerca de las cuentas públicas. O sea, tiene el titular de la Auditoría Superior del Estado responsabilidades por no hacer bien su trabajo, por perdonar o por solventar observaciones que no procede solventar. Estas responsabilidades no las tienen los diputados. Entonces esa es la gran diferencia. Un diputado libremente puede solventar una observación y no tiene para consigo una responsabilidad de carácter legal por esa conducta. El caso del auditor y de sus colaboradores está siempre vigilado y siempre sujeto a procedimientos de vigilancia que pueden derivar en sanciones administrativas y penales. ¿Es una vigilancia posteriori o durante el proceso de la auditoría se le da informes a los señores diputados para que vayan conociendo pues el nivel de evolución que tienen las auditorías hasta llegar a un resultado, o también la secrecía le impide al auditor informarle a los diputados de los avances y de lo que se encuentra en ese momento? De la actuación del auditor es permanente la vigilancia que pueden realizar a mi trabajo. En cuanto a los resultados, hay periodos en los que, de acuerdo con la ley, tenemos que entregar las conclusiones de las auditorías. En el caso de los municipios, aproximadamente en el mes de septiembre, como lo dije hace un momento, y en el caso del gobierno del Estado y sus diferentes dependencias y organismos, en el mes de octubre. Entonces, en el momento que entregamos la información, pero en ese momento lo conoce, no antes. No antes, no. Porque es como decirle, va a la auditoría a un municipio y le habla el presidente municipal, tan pronto llegan los auditores, le habla a los señores diputados de su fracción parlamentaria, y me dicen, oye, fíjate que ya está gente de la auditoría, creo que va a tener problemas, ¿por qué no me echas la mano y la arreglas?
Si el auditor hace caso a ese tipo de llamadas, puede caer en responsabilidades. Y repito, la gran diferencia que existe entre la responsabilidad que tiene el auditor y la que tiene un diputado es que el diputado, por el fuero y por las características del legislador, prácticamente es inimputable. Es decir, no puede fincársele responsabilidad. Al auditor permanentemente se le puede señalar y se le puede iniciar procedimiento por no hacer bien su trabajo. Aquí es muy importante el compromiso que tenga el auditor y todo su equipo. ¿Ante quién? Ante los diputados. Ante el propio Congreso, sí. Ante un partido político, ante un grupo político, ante un gobernante. No, yo aquí lo tengo muy claro. O sea, de quien dependemos es del Congreso del Estado. El Congreso del Estado, al fin y al cabo, representa la colectividad de la población en Chihuahua. Pero desde el punto de vista ético y profesional. Desde el punto de vista ético y profesional, directamente hacia la persona de uno. No va a arriesgar en un momento dado por una llamada, por una recomendación, por una afiliación política. Ese dato es importante. Esa, ¿no? Claro, porque cada vez que se tenga la tentación de ayudar a alguien por cualquier razón, se tendrá que tener la conciencia de que se está arriesgando el cargo, se está arriesgando el prestigio, se está arriesgando el prestigio, la libertad inclusive y el patrimonio del servidor público que se atreva a hacer eso. Y la confianza de los chihuahuenses, porque imagínate después de que tenemos el auditor preso, el anterior, y que lleguemos a conocer que el nuevo auditor haya cometido alguna irregularidad, pues ya la confianza de los chihuahuenses estaría por los suelos. Bueno, yo tengo ahora sí que un doble reto, porque primero la confianza en la auditoría pues se deterioró por los hechos que se acaban de comentar, y segundo porque la designación que se da de mi persona fue a través de un proceso inédito, no en Chihuahua, sino en toda la República. Es decir, no hay auditor superior en ninguna parte de la República que haya sido elegido producto de un examen de oposición ante especialistas en la materia. Por los méritos personales. Exactamente. Auditor Héctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la entrevista. Héctor, si querías agregar algo más. Solamente agradecer que se esté interesado en el trabajo de la auditoría y muy pronto pues ya daremos a conocer los primeros resultados de nuestros trabajos durante todo este año. Estaremos pendientes. Gracias. Pues agradecemos al auditor que nos haya acompañado en esta entrevista en ABC Noticias. Vamos a una pausa, regresamos.